En una ciudad marcada por la ocupación y el miedo, los salones aún brillan con lámparas y espejos, pero bajo esa luz se esconden intrigas, traiciones y secretos que pueden costar la vida. Una joven heredera, atrapada entre el peso de su apellido y el juicio implacable de la sociedad, será puesta a prueba en una noche que cambiará su destino para siempre. Entre la obediencia y la rebeldía, entre el deber y el deseo, deberá elegir un camino que nadie imagina. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y cuéntame, ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época? Sevilla, año de 1808. La ciudad, envuelta en un aire denso de incienso y pólvora, intentaba conservar su dignidad entre los muros gastados de los palacetes y las órdenes secas del nuevo régimen francés. Las campanas de San Isidoro repicaban con solemnidad sobre un cielo apagado, como si incluso el firmamento se negara a celebrar aquella velada. En la casa Albornoz, situada entre las callejuelas empedradas del barrio de San Lorenzo, los criados corrían de un lado a otro intentando complacer a los invitados. Las lámparas de aceite lanzaban destellos dorados sobre las molduras de los techos, mientras el salón principal recibía, como de costumbre, a lo más notable de la nobleza andaluza, o lo que quedaba de ella. Entre perfumes franceses, abanicos pintados y risas veladas por la conveniencia, Adriana de Albornoz avanzó lentamente sobre el mármol pulido, tomada del brazo de su tía, doña Aurelia de Haro. Llevaba un vestido de muselina blanca con bordados discretos y un cinturón de seda azul cielo que ceñía su talle con elegancia. Su mantilla negra, tejida a mano por monjas de clausura, caía delicadamente sobre sus hombros, y una peineta de carey sostenía su peinado, revelando la línea perfecta de su nuca. Cada paso suyo parecía medir el peso de su apellido. Adriana, a sus 20 años, era presentada como la última heredera virgen de una casa noble venida a menos. Sus labios, apenas curvados en una sonrisa prudente, no pronunciaban palabras sin el permiso implícito de su tía. Había aprendido desde niña que una mirada a destiempo podía desatar rumores más peligrosos que una guerra, y aquella noche los ojos del salón estaban sobre ella. «Recuerda mantener el abanico abierto cuando hables con los Montoro», murmuró doña Aurelia con voz baja pero cortante. «Ellos aún conservan vínculos en Cádiz». Adriana asintió con gracia, aunque su mente vagaba lejos del protocolo. Sus ojos, grandes y oscuros, escudriñaban el salón sin mostrarlo. Se sentía como un espejo más, colgado para reflejar los deseos ajenos. Su padre, don Alonso de Albornoz, no había podido asistir por cuestiones de salud, y eso convertía a su hija en moneda de cambio aún más valiosa. Cerca de la biblioteca, entre dos columnas con detalles moriscos, un hombre observaba en silencio. Esteban Valcárcel, presentado por el mayordomo como un comerciante de vinos recién llegado de Jerez, no participaba del bullicio. Vestía un traje oscuro, con levita entallada y chaleco burdeos, y llevaba el sombrero en la mano. A diferencia de los demás caballeros, no intentaba acercarse a ninguna dama. Su expresión era impenetrable, pero su mirada la detuvo. Adriana no supo decir si fue la forma en que él la miró, sin cálculo, sin deseo evidente, sin la urgencia de un contrato, o si fue el modo en que pareció verla realmente. Por un instante, el salón desapareció. La orquesta, los murmullos, las copas, todo se volvió bruma, y en esa fracción de segundo, la joven heredera se sintió vista por primera vez. Esteban bajó la mirada con respeto y volvió a fijarse en su copa. Ni un gesto más, ni una palabra. Pero el impacto de aquel cruce quedó suspendido en el pecho de Adriana como el perfume del azahar en las noches cálidas. Suave, pero inolvidable. «¿Quién es ese hombre?», preguntó en voz baja a su tía, sin mover los labios. «Un comerciante. No tiene títulos ni apellido que valga, pero trae vinos que interesan a los franceses. No pierdas el tiempo», respondió doña Aurelia, girando su abanico con gesto seco. La joven asintió, aunque por dentro algo se negaba a obedecer. Más tarde,
En uno de los corredores exteriores donde las voces se diluían con el canto lejano de un ruiseñor, Adriana se permitió un instante a solas. Apoyó la espalda en una columna y dejó que el aire fresco de la noche le acariciara el rostro. Entonces, sintió el roce. Alguien había deslizado un papel entre los pliegues de su abanico, justo donde el borde de nácar encontraba la seda. El corazón se le detuvo, miró a ambos lados. Nadie. Solo el leve eco de pasos amortiguados y el susurro del viento contra las celosías. Abrió el abanico con discreción, como si simplemente lo necesitara para espantar el calor. Allí, entre los encajes perfumados, una caligrafía temblorosa le susurraba un secreto. Lo observan todo, no confíes en nadie. Las palabras la atravesaron como una aguja en el costado. Su respiración se volvió corta. Por un instante, pensó en correr hacia su tía. Luego, pensó en Esteban y en lo que había visto en sus ojos. Y así, entre la música que aún flotaba en el aire, los pasos que no dejaban huella y una advertencia que parecía venir de la sombra misma, Adriana de Albornoz dio el primer paso hacia su destino. Uno que no tendría vuelta atrás. El sol había descendido tras las torres de la Catedral de Sevilla, tiñendo de ocre las paredes blancas de las casonas señoriales. La casa Albornoz, aunque desgastada por los años y por las deudas que se acumulaban como polvo en los cortinajes, mantenía un aire de solemnidad que sus muros se empeñaban en conservar. A pesar del clima político incierto y la presencia constante de soldados franceses patrullando las calles, doña Aurelia de Haro continuaba organizando veladas y encuentros con el mismo esmero que en los días de esplendor. No por nostalgia, sino por cálculo. Para ella, la apariencia era el último bastión de poder. Aquella tarde, el salón principal olía a cera quemada, lavanda y tensión. Adriana, sentada junto al piano cerrado, escuchaba las voces de su tía y de un visitante que acababa de llegar. Se trataba de don Ramiro Castañón, un hombre de alrededor de 30 años, dueño de tierras al sur del Guadalquivir y conocido por su pragmatismo. Era respetado, aunque jamás amado. Su reputación no despertaba suspiros ni escándalos, pero sí certezas. Para doña Aurelia, eso bastaba. La familia Albornoz necesita estabilidad, decía la mujer mientras agitaba su abanico de plumas con ritmo calculado. Y usted, don Ramiro, tiene lo que nosotros ya no podemos sostener. Desde su rincón, Adriana bajó la mirada, obligándose a contener el impulso de replicar. Durante años, había sido entrenada para escuchar sin interrumpir, para sonreír sin mostrar los dientes, para aceptar sin preguntar, pero algo en su interior, desde aquella noche en que un papel anónimo apareció en su abanico, comenzaba a quebrar ese molde. Algo le gritaba que debía comenzar a mirar con ojos nuevos, incluso a quienes creía conocer. Cuando la conversación fue interrumpida por la llegada del mayordomo con una bandeja de té, Adriana se levantó con cortesía fingida. «Saldré a tomar un poco de aire, tía. El calor de esta sala me sofoca». Doña Aurelia asintió, demasiado ocupada en convencer a Ramiro de las virtudes de su sobrina como para notar el cambio en su tono. En el exterior, el patio trasero estaba sumido en sombras suaves. La fuente de piedra musgosa susurraba su canto monótono entre los geranios y las macetas de azulejo. Adriana respiró hondo. El silencio del patio le resultaba más acogedor que las voces acarameladas del interior. Caminó sin rumbo fijo hasta detenerse junto a uno de los naranjos. Allí, agachado junto a la rueda de un carruaje, un hombre ajustaba con destreza una de las correas. Su levita oscura estaba cubierta de polvo, y un pañuelo anudado al cuello sugería que no se trataba de un invitado, sino de alguien que se movía entre bastidores. Sin embargo, cuando levantó la mirada, Adriana lo reconoció de inmediato. Esteban Valcárcel. Él también la reconoció, pero no hizo gesto alguno que indicara sorpresa o inquietud. Simplemente se incorporó con lentitud, quitándose los guantes de cuero con serenidad. La joven sintió un leve estremecimiento, como si el aire entre ellos se hubiera densificado de pronto.
Señorita Albornoz, dijo él con voz baja y firme, sin inclinarse más de lo necesario. Le ruego me disculpe. No pretendía invadir su espacio. No me molesta, respondió ella con un tono más franco del que se había permitido usar en semanas. No sabía que los comerciantes de vino sabían arreglar carruajes. Esteban esbozó una sonrisa breve, sin dejar de observarla con atención. A veces, saber un poco de todo es la mejor forma de sobrevivir, replicó. Hubo un silencio denso, pero no incómodo. Adriana lo sostuvo con la mirada, sin girar la cabeza, como si un hilo invisible tirara de su cuello y le impidiera huir. No era solo curiosidad. Había algo en ese hombre que contradecía su discreción. Una dignidad silenciosa, una reserva que no nacía de timidez, sino de una vida vivida al margen del lujo, pero no de la inteligencia. ¿Y cómo ve usted nuestra ciudad desde su perspectiva de comerciante?, preguntó ella con suavidad, pero con clara intención. Esteban bajó la mirada por un instante y la volvió a levantar, esta vez con una chispa diferente en los ojos. La veo como una dama hermosa, enjaulada en una casa prestada, rodeada de hombres que no saben si besarle la mano o venderla al mejor postor. Adriana contuvo el aliento. No por las palabras, sino por la verdad que contenían. Fue entonces que comprendió que aquel hombre no hablaba por hablar. Cada frase suya pesaba. «Entonces, ¿usted no cree en alianzas?», inquirió, casi en susurro. «Creo en las alianzas que se forjan con respeto», dijo él con lentitud, «no en las que se compran con miedo». Por primera vez, Adriana sintió que alguien le hablaba no a su apellido, sino a su pensamiento, a su humanidad, y en esa fracción de instante, supo que jamás volvería a ver igual a los hombres que la rodeaban. Un ruido seco interrumpió la conversación. Desde la calle, voces en francés y el trote de caballos anunciaban la llegada de un contingente. Esteban se tensó, y Adriana dio un paso atrás, como si la escena hubiera cambiado súbitamente de color. «Regrese adentro, señorita», dijo él con seriedad. «No quiero que la vean aquí conmigo». Ella lo miró, dudando. Pero algo en su tono, no de orden sino de preocupación sincera, la impulsó a obedecer. Minutos después, mientras los sirvientes abrían las puertas del zaguán, 4 soldados franceses, uniformados y armados, ingresaron sin pedir permiso. El teniente al mando portaba un pliego sellado con el escudo imperial. Doña Aurelia, sobresaltada, dejó caer el abanico. «¿A qué se debe esta intromisión?», preguntó con indignación, aunque su voz temblaba. «Tenemos órdenes», respondió el teniente en un español cortante. «Registro completo de la propiedad. Información anónima nos indica que se ocultan armas de la resistencia en esta casa». El salón se llenó de murmullos, y algunos invitados se apresuraron a buscar sus capas y excusarse discretamente. Ramiro Castañón permaneció de pie, rígido, sin intervenir. Adriana bajó las escaleras justo a tiempo para ver cómo uno de los soldados avanzaba hacia la biblioteca. Otro, más joven, inspeccionaba los tapices del comedor. Doña Aurelia exigía respeto, pero su voz era ignorada. «¿Dónde está don Alonso de Albornoz?», preguntó el teniente. «En su estudio. Está enfermo, no puede...». Pero la frase fue interrumpida por el grito ahogado de una doncella. Don Alonso descendía los escalones con lentitud, sostenido por un bastón, el rostro pálido pero digno. «Aquí estoy», dijo con voz grave. «No hay armas en esta casa. Lo que buscan es un pretexto para intimidar». El teniente hizo una señal. 2 soldados lo rodearon y, sin más palabras, lo tomaron por los brazos. «Está arrestado por presunta colaboración con sediciosos», declaró el oficial. «Será trasladado al cuartel esta misma noche». Adriana dio un paso hacia adelante, pero su tía la sujetó por el brazo. El corazón le golpeaba el pecho con furia. No podía respirar. No podía entender. «¡Padre!», logró decir al fin con voz quebrada. Don Alonso no respondió, pero la miró con una mezcla de tristeza y orgullo que ella jamás olvidaría. Luego bajó la cabeza, entregándose con la dignidad de un hombre que ya había vivido demasiadas derrotas. Cuando la puerta se cerró con estruendo tras él, la casa quedó en un silencio tan profundo que ni siquiera el murmullo de la fuente se atrevía a romperlo. Y allí, en medio de esa quietud agónica,
Adriana comprendió que su mundo había cambiado para siempre. La mañana se había levantado con una niebla espesa, como si el cielo mismo presintiera que algo estaba a punto de manchar el alma de la casa Albornoz. Los criados se movían con paso más lento, los rostros serios, y las campanas de la iglesia cercana, en lugar de traer consuelo, parecían golpear el aire con una advertencia muda. Desde la detención de don Alonso, la casa no volvía a ser la misma. Adriana cruzó el vestíbulo con el rostro pálido y las manos ocultas entre los pliegues de su falda. La muselina marfil del vestido rozaba el mármol frío sin emitir sonido. Vestía con recato, pero había en su andar algo distinto, un fuego contenido bajo la calma. Dormía poco desde la noche del arresto y comía menos aún, pero no por fragilidad. Era el peso de la rabia muda, de la impotencia disfrazada de decoro, lo que le consumía las fuerzas. Doña Aurelia de Haro, por su parte, había reaccionado como una estratega veterana. Convocó discretamente a sus contactos y exigió audiencias con quienes aún tenían voz en la administración francesa. Sus gestos eran firmes, pero sus ojeras traicionaban la preocupación. Y esa mañana, la carta que llegó con el sello del imperio parecía una respuesta, aunque no del tipo que Adriana habría querido. «Vendrá esta tarde», anunció doña Aurelia, dejando caer la misiva sobre la mesa del comedor. «El comandante Lucien Marot, en persona, desea hablar sobre la situación de tu padre». Adriana alzó la vista. La taza de porcelana en sus manos tembló apenas. «¿Marot?», preguntó con voz contenida. «Sí, un hombre de mundo, culto, diplomático. Es probable que tenga el poder de acelerar la liberación de Alonso, pero no lo hará por caridad». Aurelia hizo una pausa larga, como si probara el peso de las palabras que seguirían. «Quieren un gesto de lealtad por parte de nuestra familia», continuó, bajando el tono. «Se habla de un compromiso oficial, una unión simbólica que demuestre nuestra confianza en el nuevo orden. Y tú, querida, eres el único rostro que pueden ofrecer los Albornoz». Adriana sintió que el aire abandonaba la estancia. Por un instante creyó que el suelo bajo sus pies se tornaba incierto, como si el mármol se convirtiera en agua. «¿Quieren que me case con un oficial francés?», preguntó, sin levantar la voz. «No han sido tan explícitos», respondió su tía, evitando su mirada. «Pero se han mencionado nombres, algunos más convenientes que otros. El compromiso sería estratégico, una formalidad, quizás con Ramiro Castañón, quien ya ha mostrado disposición a colaborar con ellos». Adriana cerró los ojos un instante. El apellido Castañón le supo a polvo seco en la boca. No había cariño, ni afecto, ni respeto, solo conveniencia y una sensación de encierro que le oprimía el pecho. «¿Y si me niego?». Doña Aurelia no respondió de inmediato. Se limitó a enderezar su postura, a tensar el abanico entre sus dedos. «Entonces tu padre pasará semanas, quizás meses, en los calabozos del cuartel, sin garantías, sin juicio, sin voz». La respuesta, dicha con frialdad, fue como un puñal entre las costillas, y Adriana supo que estaba, por primera vez, encerrada en una jaula sin barrotes, hecha de honor, apellido y chantaje. Esa tarde, la casa fue preparada para recibir al comandante como si se tratara de un monarca. Los criados encendieron lámparas, lustraron plata y perfumaron discretamente las estancias con ramas de romero y azahar. Adriana fue vestida por su doncella con un traje de seda gris perla, mangas largas de encaje y una cinta azul en la cintura, la misma que usó en su primera presentación. Su cabello fue recogido en un moño bajo, adornado con una peineta discreta de marfil. Ni joyas, ni exceso, solo una dignidad envuelta en seda. El comandante Marot llegó poco antes del anochecer. De estatura media, porte erguido, barba recortada y una casaca azul oscuro bordada en hilo dorado, era el reflejo de la elegancia forzada del invasor. Caminaba con la seguridad de quien sabe que todo lo que pisa le pertenece, y su sonrisa era tan perfecta que parecía un insulto. «Señorita Albornoz», dijo al verla, inclinando levemente la cabeza. «Qué alivio ver que aún florece la gracia en esta tierra tan tensa». Adriana inclinó la cabeza con cortesía,
pero sus ojos no pestañearon. «Comandante», respondió, «Sevilla es tierra de raíces profundas. Incluso cuando las flores parecen marchitas, sus raíces resisten». Marot esbozó una sonrisa ladeada, apreciando el juego verbal, pero tras su mirada azul helada había un juicio constante, un cálculo. Durante la cena, el comandante habló de arte, política, óperas italianas y de los jardines del Palacio de las Tullerías. Doña Aurelia asentía, servía copas y reía en los momentos indicados. Adriana, sin embargo, hablaba poco, observaba. Y entonces lo vio. Desde la galería alta, junto al ventanal del ala oeste, un hombre se detenía discretamente a intercambiar palabras con el mayordomo. Vestía un redingote oscuro, sombrero en mano y botas apenas polvorientas. Era Esteban. Durante unos segundos, sus miradas se encontraron, a la distancia. Él no sonrió. Solo la observó con esa seriedad intensa que decía más que cualquier palabra. Luego bajó la cabeza, saludó con respeto y desapareció por el pasillo. El corazón de Adriana golpeó una sola vez, pero con fuerza. Y en ese instante comprendió que no todos los hombres buscaban en ella un escudo, una joya o un atajo político. Más tarde, tras despedir al comandante, Adriana caminó sola por los pasillos laterales de la casa. Llevaba el abanico cerrado entre las manos. El silencio se quebraba solo por el crujido leve de sus pasos sobre las losetas. Sin pensarlo, entró en la capilla familiar, un pequeño recinto apartado, donde la luz de las velas titilaba con timidez. Allí, entre los bancos vacíos y las paredes de piedra, encontró a Esteban, de pie junto al confesionario. Se giró al verla, sin sorpresa. «¿Por qué ha regresado?», preguntó ella sin rodeos. «Porque no puedo quedarme lejos», respondió sin ocultar la verdad. «¿Y por qué hay algo que usted merece saber?». Adriana dio un paso hacia él. La vela más cercana proyectaba sus sombras sobre las paredes. Su respiración era leve, pero firme. «Dígamelo», susurró. Esteban la miró con una intensidad que hacía temblar el alma. El comandante Marot no busca alianzas, busca sumisión, y quienes le sirven pronto descubren que no pueden marcharse, ni con libertad, ni con dignidad. Ella lo miró, helada. «Usted cómo lo sabe», él bajó la voz, y sus palabras fueron apenas un aliento entre las sombras. «Porque yo también fui uno de los que lo sirvió, por deber, por miedo. Pero ahora soy otra cosa». Adriana retrocedió un paso, pero no por temor. Era la carga de lo que se avecinaba, lo que comprendía sin que nadie lo dijera. «¿Qué es ahora?». Esteban levantó la cabeza con lentitud. Sus ojos, grises y firmes, brillaban con una llama nueva. «Soy parte de la resistencia». La palabra quedó suspendida en el aire, como una campana invisible resonando en la piedra. Y en el interior de la capilla, entre la cera derretida y las oraciones no pronunciadas, Adriana supo que estaba ante un hombre que no le ofrecía salvación, sino verdad. Las campanas de la iglesia del Salvador marcaron las 6 de la mañana con un sonido grave que se fundía con la bruma que flotaba sobre las callejuelas adoquinadas de Sevilla. La ciudad despertaba lentamente, como si dudara de querer abrir los ojos a un nuevo día de ocupación. En los mercados, las mujeres se cubrían con mantones más oscuros, los hombres hablaban en voz baja, y las paredes parecían guardar secretos que no se atrevían a gritar. En la casa Albornoz, el ambiente estaba cargado de una tensión que no necesitaba palabras para sentirse. Adriana se mantenía firme, con el rostro sereno y la espalda recta, como si el mármol del suelo la sostuviera desde dentro. Pero en su interior, las emociones eran un torbellino de furia contenida y determinación naciente. La noticia llegó a media mañana, susurrada entre los labios temblorosos de Eusebia, la doncella más antigua de la familia. Don Alonso sería trasladado a Carmona al amanecer del tercer día, junto con otros prisioneros políticos. No habría juicio previo, solo una marcha silenciosa hacia un destino incierto. La orden, firmada por el propio comandante Marot, no dejaba lugar a súplicas ni a retrasos. Adriana sintió que algo se quebraba en su pecho. El reloj del corredor marcaba el paso del tiempo con una lentitud cruel,
En sus venas, la sangre ya no fluía con docilidad, sino con un propósito nuevo. Se encerró en su dormitorio y dejó que la luz del mediodía entrara sin permiso por la ventana. Se acercó al pequeño altar, donde una imagen de la Virgen del Rocío reposaba entre dos cirios apagados. Era una figura antigua, heredada por generaciones, cuyo rostro sereno parecía ahora mirarla con compasión. Adriana apoyó los dedos sobre el marco de madera tallada y susurró una oración, no por fe ciega, sino por necesidad de sostenerse en algo que no fuera de este mundo. Cuando Esteban volvió a aparecer esa tarde, no fue anunciado ni recibido. Simplemente entró con paso seguro por el ala de servicio, bajo la excusa de entregar unas botellas de Jerez al mayordomo. Adriana lo interceptó en la galería posterior, junto a los helechos marchitos por el calor. ¿Es cierto?, preguntó ella, sin rodeos. Esteban no fingió ignorancia. Solo bajó la mirada y asintió con pesar. Lo trasladarán antes del amanecer del tercer día. Carmona es más que un cuartel. Es una celda sin retorno. El silencio se volvió espeso entre ellos. Solo se escuchaba el chasquido lejano de una fuente y el crujir de la madera bajo los pies de Adriana. ¿Y usted piensa quedarse de brazos cruzados?, preguntó, con una mezcla de rabia y esperanza. Esteban alzó los ojos y se acercó un paso, lo suficiente para que ella percibiera el aroma tenue del cuero de su chaleco y del vino que traía en sus manos. No, pero tampoco quiero arrastrarla conmigo. Hay ojos en cada esquina, Adriana. Esta ciudad se ha vuelto una trampa de espejos. La gente desaparece sin dejar rastro. Y usted es demasiado valiosa. La mirada de Adriana se humedeció, no por debilidad, sino por la carga insoportable de sentirse protegida cuando deseaba luchar. No me diga que soy valiosa si no me permite demostrarlo. Esteban respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Luego, con una voz apenas audible, murmuró: «Hay algo que puede hacer, pero no puedo pedírselo». Ella no esperó más. Esa misma noche, comenzó a moverse en la penumbra de las conversaciones elegantes. En la recepción que ofreció la marquesa de Cuéllar en su mansión de la calle Francos, Adriana llegó vestida con un traje de gasa azul lavanda, tan delicado que parecía flotar a su alrededor. Su abanico, de varillas de nácar y encaje negro, se convirtió en su arma más afilada. Escuchaba conversaciones tras los biombos, observaba a los oficiales franceses con ojos de porcelana, pero mente de acero. Anotaba nombres mentalmente, recordaba fragmentos de rutas, discutía con supuesta ingenuidad sobre los caminos entre Sevilla y Carmona, fingiendo interés en las vistas campestres mientras los hombres hablaban con descuido. Una noche, mientras escuchaba tras una cortina una conversación entre un capitán ebrio y un teniente ambicioso, descubrió el punto exacto por donde pasaría la caravana de prisioneros. Un antiguo camino entre olivares, sin vigilancia civil, donde los insurgentes apenas se atrevían a cruzar. Era el eslabón débil, y Esteban tenía que saberlo. De regreso en su habitación, desplegó un pergamino amarillento sobre su escritorio, una vieja copia de un mapa militar que había pertenecido a su abuelo. Con manos temblorosas, marcó el sendero con una gota de tinta negra y lo dobló con cuidado. Luego, tomó el retrato de la Virgen del Rocío, lo levantó del altar y deslizó el pequeño mapa bajo el marco de madera, justo donde una hendidura permitía ocultarlo sin alterar su aspecto. Allí, en el rincón más sagrado de su aposento, escondía ahora la clave que podría salvar a su padre. 2 días después, cuando Eusebia entró para arreglar las flores del altar, Adriana la tomó de la mano y le susurró una instrucción clara. «Si algo me ocurre, dile a Esteban que mire bajo la Virgen. Él sabrá qué hacer». La mujer asintió con los ojos llenos de preguntas que no se atrevió a formular. Y Adriana, por primera vez, sintió miedo real. No por ella, sino por quienes comenzaban a entrelazarse en el peligro que ella había decidido afrontar. Aquella misma noche, mientras las sombras crecían en los corredores, una criada no regresó a su habitación. Su nombre era Leonor, una muchacha de poco más de 17 años, huérfana, leal, de mirada callada. Había sido vista por última vez cerca del ala norte,
donde los soldados franceses a veces pedían agua o luz para sus rondas. No volvió. Al amanecer, su cuerpo apareció en el borde del jardín, junto al muro de piedra que separaba la casa de la callejón de las monjas. Tenía las manos amoratadas, el rostro cubierto de sangre seca y el torso con marcas que hablaban de interrogatorio y tortura. No se llevaron su ropa, ni robaron joyas. Solo querían algo, y no lo obtuvieron. Adriana cayó de rodillas junto al cuerpo, como si el mundo se le abriera bajo los pies. Sostuvo la mano fría de la muchacha y susurró su nombre una y otra vez, como si pudiera devolverle la vida con la voz. Esteban llegó poco después, alertado por uno de los jardineros. No necesitó palabras. El rostro de Adriana bastaba para comprender que la tragedia era una advertencia. «Están buscando algo», dijo él, en voz baja, mientras cubrían el cuerpo con una manta. «Y no van a detenerse». Adriana se levantó con lentitud, la piel del rostro tensa por el dolor. «Entonces que lo encuentren, pero no a nosotros». Sus ojos, cargados de determinación, ya no eran los de una heredera de salón. Eran los de una mujer que había cruzado un umbral sin retorno. Y mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre los cipreses, la casa Albornoz dejaba de ser un refugio para convertirse en un campo de batalla silencioso, uno donde cada gesto podía ser traición, y cada silencio un grito. La noche en Sevilla caía con una solemnidad extraña. El cielo, cubierto por nubes espesas, parecía cargar el peso de lo que aún no había ocurrido. Las calles adoquinadas reflejaban la luz temblorosa de los faroles, y un silencio espeso cubría la ciudad, interrumpido solo por el rumor distante de cascos de caballo y el chirrido ocasional de un carruaje. En el interior de la casa de los Montoro, todo era luz, música y perfume. La gran sala principal, adornada con tapices antiguos y cortinas de terciopelo carmesí, albergaba a lo más distinguido y más oportunista de la sociedad sevillana. Las damas lucían peinetas altas de carey, mantones de Manila bordados a mano, abanicos pintados con escenas pastoriles. Los caballeros, por su parte, ostentaban fracs entallados, chalecos de brocado y miradas vigilantes. Adriana de Albornoz, envuelta en un vestido de seda azul noche, con mangas largas de encaje negro y una peineta tallada en marfil, caminaba entre los grupos con paso medido y mirada baja, como una pieza valiosa en un ajedrez cuyos jugadores no podía ver del todo. El abanico entre sus manos no se agitaba por coquetería, sino por estrategia. Entre las pliegues de su carta de bordado, cuidadosamente doblada en papel cremoso con hilos de seda asomando por los bordes, se ocultaba un mensaje cifrado. Coordenadas, nombres y horarios, disfrazados en frases inocentes sobre flores y puntadas. La destinataria visible era la señora Mencía de los Ríos, supuesta bordadora real, el verdadero receptor, un miembro de la resistencia que se haría pasar por su criado. Adriana recorrió el salón con aire distraído hasta encontrar al mensajero encubierto, un joven de cabello oscuro, postura humilde y guantes de lino. Fingió tropezar con él cerca de la fuente interior, y al recoger su pañuelo, deslizó el sobre en el cesto que él sostenía. Fue un gesto limpio, invisible para los ojos comunes, pero no para los ojos de Lucien Marot. El comandante, apostado en una esquina del salón, lo observó todo con atención apenas disimulada. Vestía con sobriedad imperial, casaca azul oscuro, charreteras doradas y una expresión de piedra. Cuando la joven volvió a incorporarse, él no apartó la mirada. La forma en que entrecerró los ojos no auguraba nada bueno. Adriana sintió su mirada como un filo contra la nuca, pero no dio señales de inquietud. Giró sobre sí misma y se dirigió hacia la mesa de refrescos. Allí, con una copa de limonada en la mano, fingió interesarse por una conversación entre dos damas mientras su corazón golpeaba con furia bajo el corsé. «Siempre ha tenido ese don para moverse entre lobos, señorita Albornoz», dijo de pronto una voz masculina a su espalda. Era Esteban. Adriana giró lentamente. Lo encontró elegante y sobrio, con un traje negro de paño inglés y una camisa blanca con cuello almidonado,
sin ningún adorno que llamara la atención. Solo su presencia, contenida y firme, bastaba para destacar entre los demás. «No sabía que usted frecuentaba este tipo de veladas», respondió ella con frialdad, disfrazada de cortesía. «Y yo no sabía que las herederas nobles enviaban cartas de bordado en salones repletos de espías». Adriana se tensó, no por el reproche, sino por la precisión del juicio. Sus ojos lo buscaron con una mezcla de orgullo herido y temor. «¿Me está vigilando?», preguntó en voz baja. «Estoy protegiendo lo que aún no sabe protegerse a sí mismo», respondió él, sin apartar la mirada. El silencio que siguió fue denso. Adriana no respondió. Solo se alejó, cruzando el salón hacia la zona del piano, donde su tía doña Aurelia hablaba con un grupo de mujeres. Fue entonces cuando don Ramiro Castañón avanzó entre los presentes con paso resuelto. Vestía frac negro, chaleco de seda color oro viejo y una flor blanca en el ojal. Su rostro, siempre serio, lucía ahora una determinación que delataba la presión que había detrás de su decisión. Cuando el violinista terminó una pieza, el silencio del salón fue interrumpido por la voz clara de Ramiro. «Damas y caballeros», anunció con solemnidad, «esta noche deseo hacer pública mi intención de pedir la mano de la señorita Adriana de Albornoz». Un murmullo se elevó entre los asistentes como un oleaje. Adriana, sorprendida, giró el rostro hacia su tía, que no ocultaba su satisfacción. El comandante Marot, desde su rincón, sonrió con una lentitud perversa. Todo estaba calculado. Ramiro avanzó hasta donde estaba Adriana, se inclinó ante ella y extendió la mano. «Señorita», dijo, «será para mí un honor convertirme en su esposo y asegurar el porvenir de nuestras familias en esta nueva era». El salón entero contuvo el aliento. Adriana permaneció inmóvil. Su mano tembló un instante, pero no se movió. Ni un gesto, ni una palabra. La tensión fue insoportable, el silencio, abrasador. «¿Acaso no tiene respuesta?», preguntó una mujer entre las sombras con tono de escándalo. Adriana alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Esteban al otro extremo del salón, y entonces lo supo. No podía aceptar. No esa propuesta. No en esas condiciones. No en ese juego. Con una dignidad helada, bajó lentamente la mano y murmuró: «Disculpe, don Ramiro, pero no puedo responder esta noche». El escándalo fue inmediato. Murmullos, abanicos agitados, miradas reprobatorias. Doña Aurelia palideció. Ramiro se quedó petrificado, su mano aún extendida en el aire. Marot, en cambio, simplemente entrecerró los ojos con expresión calculadora. Adriana giró sobre sus talones y salió del salón sin decir una palabra. En el jardín trasero, donde la noche era menos opresiva, Esteban la alcanzó. Ella lo escuchó llegar, pero no se volvió. «¿Qué está haciendo, Adriana?», preguntó él con voz grave. Ella apretó los puños. «Estoy sobreviviendo, a mi manera». «¿Sobreviviendo o provocando tu propia caída?». Adriana se giró bruscamente. El rostro le ardía de indignación. Los ojos brillaban por la humillación que acababa de soportar. «No me juzgue», dijo, con voz temblorosa. «Yo no le pedí que se convirtiera en mi conciencia». Esteban dio un paso hacia ella. Su proximidad era peligrosa, no por la amenaza, sino por lo que despertaba. «Pero fui testigo de tu valor, y ahora te veo entrar en un juego que te devorará. ¿No entiendes que hay ojos por todas partes? Sí, y también hay decisiones que solo yo puedo tomar». «¿A cualquier precio?». El silencio cayó como un peso entre los dos. Adriana lo miró, el pecho agitado, las manos crispadas. «Usted no sabe lo que es tener que sacrificarlo todo por un apellido que ni siquiera escogió. No sabe lo que es ser moneda de cambio en una ciudad gobernada por el miedo. No sabe...». La voz se quebró. Esteban bajó la mirada. Su respiración se volvió más pausada. Luego la tomó por los hombros con suavidad, pero firmeza. No lo sé, pero lo que sí sé es que si sigues sola te quebrarán. No hoy, no mañana, pero lo harán». Adriana lo miró, y por un instante la rabia se diluyó. Solo quedó el cansancio y un deseo silente de confiar. Pero antes de que pudiera hablar, una figura surgió desde las sombras del jardín. Era uno de los criados de los Montoro, que se acercó con cautela hasta el comandante Marot, oculto entre las columnas.
Señor, ya lo hemos confirmado. Desde esta noche vigilarán todos sus movimientos, día y noche. Marot no respondió, solo asintió con lentitud, con los labios apenas curvados. La presa había dado un paso en falso, y el cazador ya no pensaba apartarse del sendero. Las campanas de la iglesia del Divino Salvador resonaron con un eco grave sobre los tejados blancos de Sevilla, arrastrando consigo una quietud pesada que no pertenecía a las primeras horas del día. La ciudad parecía contener el aliento, como si el aire mismo intuyera que los muros escuchaban, y que las palabras, por inocentes que fueran, podían costar más que el silencio. En la casa Albornoz, el ambiente se había vuelto espeso, casi irrespirable. Los criados susurraban entre ellos con las cabezas gachas, y los visitantes solían permanecer poco tiempo, pretextando compromisos inaplazables. Solo doña Aurelia de Haro mantenía la compostura, erguida como una figura de mármol, aunque sus ojos ya no ocultaban el cansancio. Había dejado de confiar en los que la rodeaban, pero, para su desgracia, no podía dejar de observarlos. Esa mañana, mientras tomaba su chocolate amargo en la galería, recibió la visita de don Julián Esquivel, un noble menor, de familia empobrecida pero de lengua afilada y oídos siempre atentos. Había sido amigo cercano del difunto esposo de Aurelia, y desde entonces frecuentaba la casa con la facilidad de quien conoce cada rincón y cada debilidad. «Mi estimada señora», dijo, acomodando su levita con una sonrisa tensa, «si me atrevo a hablar, es por lealtad. No deseo más que el bienestar de esta familia, sobre todo ahora que las aguas están tan turbias». Aurelia lo miró con frialdad. No respondió de inmediato. Solo alzó su ceja derecha, invitándolo a continuar. Se murmura en los salones más discretos que su sobrina bajó la voz. Podría estar colaborando con elementos subversivos. He escuchado su nombre asociado a conversaciones de oficiales, y hasta se ha dicho que fue vista entregando cartas con contenido sospechoso. El rostro de Aurelia no cambió. Solo su abanico se cerró con un chasquido seco. La acusación no era nueva en su pensamiento, pero oírla en voz alta le daba otra dimensión. «¿Quién lo dice?», preguntó sin emoción. «Los que deben saberlo», respondió Julián, sonriendo apenas. «Y créame, no todos están dispuestos a mirar hacia otro lado. La señorita Adriana corre peligro, y con ella, el apellido Albornoz». Aurelia no respondió de inmediato. Lo observó con atención, como si evaluara no sus palabras, sino la intención oculta tras ellas. Cuando finalmente habló, lo hizo con una voz más suave de lo habitual. «Gracias por su preocupación, don Julián. Tomaré medidas apropiadas». Esa misma noche, Aurelia llamó a su sobrina al salón privado. Adriana llegó con un vestido sencillo de algodón crudo, sin adornos ni joyas. Sus ojos, aunque serenos, revelaban una tensión que se acumulaba como lluvia detrás de una nube. «Adriana», dijo Aurelia, sirviéndose una copa de vino, «es evidente que las circunstancias se nos han salido de las manos, no solo por tu padre, sino por ti. La ciudad murmura, y en esta ciudad los murmullos son sentencias». «¿Qué murmura la ciudad, tía?», preguntó la joven sin vacilar. «Que te mueves con demasiada libertad, que haces preguntas, que escuchas donde no debes, y que te has rodeado de personas poco confiables». Adriana cerró el abanico que sostenía en las manos. No dijo nada. «Por eso», continuó Aurelia, mirándola fijamente, «he decidido enviarte al convento de Santa Paula por un tiempo, para proteger tu reputación y la nuestra». El silencio que siguió fue más denso que el aire. Adriana no se movió, solo la tensión en sus hombros la delataba. «¿Y si me niego? No te estoy pidiendo una opinión», respondió Aurelia con frialdad. «Estoy salvando tu futuro». Adriana abandonó el salón sin despedirse. Subió las escaleras con paso firme, cerró la puerta de su dormitorio y apoyó la frente contra la madera. Sabía que el tiempo se agotaba, que si quería actuar, debía hacerlo esa noche. Pasada la medianoche, cuando la casa dormía y la ciudad se recogía bajo la bruma, Adriana se deslizó por los pasillos con una capa oscura sobre los hombros y el corazón latiendo en los oídos.
Cruzó el zaguán con la complicidad de Eusebia, que le entregó un pañuelo de lino con lágrimas en los ojos, y salió por la puerta de servicio, perdiéndose entre las sombras. El Altozano, una pequeña plaza elevada al otro lado del río, era un punto de encuentro discreto. Desde allí, podía verse la Giralda recortada contra el cielo nocturno, como una llama vertical que se resistía a extinguirse. Esteban la esperaba junto a una carreta abandonada. Llevaba un redingote oscuro, las manos cruzadas a la espalda y el rostro encendido por la tensión. «Creí que no vendrías», dijo al verla. «No podía quedarme», respondió ella. «Mañana me encierran en un convento». Esteban la miró en silencio, luego la condujo hasta una esquina más resguardada, donde dos hombres discutían en voz baja. Adriana no los reconoció, pero por la forma en que asintieron al verla, supo que confiaban en Esteban, y eso le bastó. Hablaron de rutas, de puntos ciegos, de señales. Adriana aportó con claridad los nombres que había escuchado en bailes, los fragmentos de mapas que memorizó, las palabras disfrazadas de cortesía que ahora cobraban un sentido nuevo. Cuando la reunión terminó, Esteban la acompañó en silencio hacia la parte más alta de la plaza. Allí, sobre una baranda de piedra, la luna se deslizaba entre nubes como una promesa inalcanzable. «¿Qué va a pasar conmigo, Esteban?», preguntó ella con voz apagada. «Lo que tú decidas», respondió él sin dudar. «Pero debes saber algo». Se volvió hacia ella. Su mirada no era la de un conspirador, ni la de un soldado. Era la de un hombre que ya no podía guardar para sí lo que ardía por dentro. «Desde que te vi por primera vez, supe que ibas a poner mi mundo del revés». Adriana bajó la vista. Una brisa leve levantó un mechón suelto de su cabello. Esteban lo apartó con dedos temblorosos y en ese gesto contenido se fundieron todas las palabras no dichas. No hubo urgencia. Solo un paso lento, un suspiro compartido y finalmente un beso, tímido al principio, luego más firme, pero siempre contenido. Fue un beso de despedida y de inicio, de angustia y de esperanza. Un pacto sin palabras. Cuando regresó a la casa Albornoz, el cielo comenzaba a aclarar. Entró por la puerta lateral, subió las escaleras en puntillas y empujó la puerta de su habitación con suavidad. Lo que encontró al otro lado la hizo detenerse en seco. Su dormitorio estaba saqueado, los cajones abiertos y vacíos, las sábanas arrancadas, el joyero desarmado, las cortinas desgarradas, y sobre el altar la imagen de la Virgen del Rocío, tirada al suelo, rota en dos. Adriana dio un paso atrás, sintió que el mundo se desmoronaba. El secreto ya no estaba a salvo, el mapa bajo la imagen había desaparecido. Y en esa devastación silenciosa, supo que el traidor estaba más cerca de lo que creía. La ciudad despertó ese día bajo un cielo de ceniza. El aire tenía un sabor metálico, y hasta las palomas que revoloteaban en las cornisas parecían moverse con cautela. Las campanas de la catedral no sonaban, como si la ciudad entera respetara el silencio tenso que precede a una tormenta que aún no cae, pero que todos sienten en los huesos. En el despacho de la casa Albornoz, doña Aurelia de Haro discutía con voz baja pero firme con el comandante Lucien Marot, quien había llegado sin previo aviso, acompañado de un asistente que no se separaba de su sombra. Vestía una casaca negra sin insignias visibles, lo que solo aumentaba la inquietud que su sola presencia generaba. «Su sobrina ha cruzado límites que una dama no debería rozar», dijo Marot sin rodeos, mientras pasaba los dedos por el borde de una copa de vino sin probarlo. «Si no pone orden, lo hará el imperio, a nuestra manera». Doña Aurelia apretó el abanico entre los dedos con tanta fuerza que el marfil crujió. «¿Qué propone, comandante?» «Un compromiso inmediato, con don Ramiro Castañón, formal, público, irrevocable. Una señal clara de que los Albornoz no simpatizan con traidores». Ella contuvo la respiración. Sabía que no era una petición, sino un ultimátum. En el piso superior, Adriana escuchaba desde la galería con el corazón encogido. Había aprendido a moverse entre sombras, a leer los silencios, a entender lo que se decía sin pronunciarse. Sabía que esa conversación era el inicio de su sentencia social.
o el impulso final que necesitaba para actuar. Horas antes, un mensaje cifrado había llegado a sus manos por medio de Eusebia, escondido dentro del doble forro de un pañuelo. La fecha del traslado de los prisioneros había sido adelantada. En lugar del tercer día, la caravana partiría esa misma noche, desde un punto oculto entre olivares, con rumbo a Carmona. No habría escolta numerosa, solo 2 carruajes y 4 soldados. El riesgo era menor, pero el tiempo era mínimo. La resistencia, encabezada en ese sector por Esteban Valcárcel, había ideado un plan audaz: interceptar el convoy en un puente de piedra abandonado y redirigirlo por un sendero junto al río, donde los barqueros fieles al movimiento les ayudarían a cruzar. Todo dependía de precisión, rapidez y señales. Adriana, con voz temblorosa pero decidida, se había ofrecido a participar. No desde la seguridad de la casa, no como mensajera escondida entre pliegues, sino en el lugar del suceso. Quería estar allí, con su abanico como instrumento de luz, con su nombre en juego, pero con su voluntad intacta. Esteban se opuso, al principio. «No te lo permitiré», había dicho, sujetando sus manos con fuerza. «Si algo te ocurre, no me lo perdonaré jamás». «Y si no hago nada, jamás me lo perdonaré yo», respondió ella, sin apartar la mirada. Hablaron poco más. No había tiempo para ternuras, solo para decisiones. Cuando la luna comenzara a elevarse sobre las colinas, cada uno sabría dónde debía estar. La noche llegó sin ceremonias. El cielo permaneció gris, sin estrellas. Adriana, vestida con un traje oscuro de lana simple, ocultó su abanico dentro de una capa de paño grueso. Lo había modificado en secreto, colocando pequeños cristales incrustados que reflejarían la luz con el movimiento. Cada señal tendría un significado acordado: peligro, avance, retirada, urgencia. Cruzó la ciudad por callejones sin nombres, evitando los controles, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Esteban la esperaba a la entrada del olivar, rodeado de 2 hombres armados y una mujer de rostro curtido, que cargaba un botiquín de urgencia. «Llegas justo a tiempo», murmuró él, sin ocultar el alivio al verla. «Nunca he sabido llegar tarde», replicó ella sin sonreír. El convoy apareció minutos después, 2 carruajes cerrados, avanzando lentamente por el camino de tierra. Las antorchas lanzaban sombras gigantescas sobre los troncos. Los soldados conversaban en francés, sin imaginar que el cruce de su destino los esperaba a pocos metros. Esteban levantó la mano. Adriana, escondida tras un tronco, abrió el abanico y lo agitó 3 veces hacia la izquierda. Las luces reflejadas en los cristales dieron la señal. Movimiento limpio. La emboscada podía comenzar. Los hombres de la resistencia cerraron el paso con ramas ardiendo. Los caballos se encabritaron. Los soldados descendieron con armas alzadas, gritando órdenes. En ese instante, los insurgentes emergieron de los árboles y comenzó el caos. Adriana permaneció en su posición, repitiendo los movimientos acordados, manteniendo la calma mientras el mundo se agitaba a su alrededor. El fragor de la lucha era sordo, pero cada grito parecía una campana que la sacudía por dentro. Los prisioneros fueron liberados rápidamente. Algunos estaban débiles, otros confundidos. Entre ellos, don Alonso de Albornoz, cuya figura delgada y encorvada fue reconocida por Esteban de inmediato. «¡Llévenlo!», ordenó. «El grupo 2 al río, ya». Todo parecía fluir, hasta que un disparo seco rompió la armonía. Adriana giró el rostro. Vio a Esteban tambalearse, tocarse el costado y caer de rodillas. Un hombre, vestido como uno de los suyos, soltó el arma y huyó entre los árboles. Fue tan rápido que apenas dejó sombra. «¡Esteban!», gritó Adriana corriendo hacia él. El cuerpo del hombre estaba tenso, los labios apretados, la camisa manchada de rojo. «No, no te acerques», dijo con dificultad. «Ya no puedes darme órdenes», susurró ella, arrodillándose a su lado. Con la ayuda de la mujer del botiquín, lo recostaron sobre un manto de cuero. Su rostro, pálido pero alerta, no dejaba de observar los alrededores. «¿Quién fue?», preguntó Adriana. «No sé, alguien de dentro. Sabía los códigos».
El resto del grupo se organizaba para evacuar. Había que llegar al río antes de que la patrulla francesa encontrara rastros. «Vayan», ordenó Esteban. «Llévenlos a todos. Yo me quedaré». «No, tú no decides eso», dijo Adriana, y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. El tiempo apremiaba. El traidor aún podía estar cerca, y la sangre, esa sangre espesa que brotaba bajo la tela, no mentía. El tiempo se les escurría entre los dedos. Don Alonso, aún débil, fue llevado con otros prisioneros hacia la orilla. Adriana se quedó unos minutos más junto a Esteban, apretando su mano con la suya, susurrándole promesas que no sabía si podría cumplir. «¿Sabes por qué me enamoré de ti?», dijo él con voz quebrada. «No digas eso ahora», rogó ella. «Porque me miraste como si ya supieras quién era, incluso antes que yo mismo lo supiera». Ella apoyó su frente sobre la suya por un instante. «No me dejes, Esteban». Pero la respuesta no llegó. Solo un suspiro profundo, cargado de voluntad. Cuando lo levantaron, lo envolvieron en mantas oscuras y lo subieron a un pequeño carro oculto tras las ramas. La caravana de la esperanza había cumplido su propósito, pero no sin consecuencias. Y en la oscuridad que volvía a cerrar el cielo sobre Sevilla, la traición ya no era una posibilidad, era una certeza. El alba se derramaba sobre Sevilla como una tinta pálida, desdibujando lentamente las sombras de la madrugada. Desde las torres de la catedral, las campanas repicaban con una solemnidad que no alcanzaba a silenciar los rumores que ya recorrían los callejones y los patios interiores. En los mercados, las verduleras murmuraban mientras arreglaban los tomates, los criados cambiaban miradas inquietas en los portales, y las damas de abanico, rápido y sonrisa afilada, comenzaban a tejer una historia que no tardaría en convertirse en condena, porque esa mañana Adriana de Albornoz era tema de conversación en cada rincón de la ciudad. Y no por su belleza, ni por su linaje, ni por su presencia elegante en los bailes, sino por lo que se decía, por lo que se insinuaba, por lo que algunos juraban haber visto, su participación directa en una operación clandestina, su involucramiento con hombres armados, su fuga nocturna, su complicidad con rebeldes, y lo peor de todo, su cercanía peligrosa con Esteban Valcárcel, un nombre que hasta hacía poco nadie recordaba, pero que ahora era sinónimo de disidencia. La casa Albornoz, otrora refugio de silencio y solemnidad, se convirtió en el epicentro de un escándalo que retumbaba más allá de los muros. Las criadas evitaban mirar a Adriana a los ojos, los criados bajaban la voz cuando ella pasaba, e incluso Eusebia, la más fiel, había perdido el valor para acariciar su mano. Adriana no lloraba. Caminaba por los corredores como si el suelo no tuviera fuerza para sostenerla, pero con la cabeza en alto y los ojos secos. Solo en las noches, cuando todo dormía, su cuerpo temblaba de agotamiento y rabia, y su alma buscaba un rincón donde poder deshacerse sin testigos. Don Alonso, débil y aún con el rostro marcado por los días de encierro, había sido liberado gracias a la intervención del grupo que arriesgó la vida por su causa. Pero su regreso no trajo alivio, sino un nuevo capítulo de tensión. «No puedo protegerte», le dijo una mañana, sentado junto a la ventana, envuelto en una manta. «Agradezco lo que hiciste por mí, hija, pero el precio que estás pagando es demasiado alto». Adriana no respondió, solo desvió la mirada hacia el cielo nublado, donde ninguna promesa parecía flotar. La tarde en que doña Aurelia reunió a los allegados más importantes de la familia fue una de esas jornadas que quedan grabadas en la memoria por su crueldad envuelta en seda. La sala principal fue adornada con flores blancas y candelabros pulidos. El aire olía a incienso, a flores marchitas y a sentencia. Estaban presentes Ramiro Castañón, algunos nobles menores, 2 mujeres influyentes del círculo sevillano y el sacerdote de confianza de la casa. Incluso don Julián Esquivel, cuya lengua había encendido la mecha del escándalo, ocupaba un lugar privilegiado. Adriana fue llamada al centro de la sala. Vestía un sencillo vestido de lino gris, sin bordados ni joyas, con el cabello recogido en un moño bajo y la mirada más firme de su vida.
Doña Aurelia, enfundada en un vestido negro de seda pesada, se levantó con dignidad y anunció sin dramatismo, pero con una claridad cortante: a partir de este momento, y por decisión mía, Adriana de Albornoz queda desheredada de todos los bienes, títulos y privilegios que esta familia le ofrecía. Sus acciones han sido una afrenta no solo contra su apellido, sino contra la estabilidad de nuestro entorno y la confianza del imperio. No podemos permitir que la mancha de la deslealtad destruya lo poco que aún nos queda. Adriana no parpadeó, ni siquiera cuando Ramiro se levantó con gesto teatral y exclamó con indignación: «He sido engañado. Me propusieron una mujer de honor, y en su lugar hallé a alguien movida por impulsos impuros. Retiro formalmente mi oferta de compromiso y solicito que se me desvincule de cualquier relación futura con esta casa». Las miradas se clavaron en ella como agujas, algunas por crueldad, otras por curiosidad, pero ninguna con compasión. El sacerdote guardó silencio. Nadie más habló, porque todos sabían que en esa escena no había lugar para redención, solo para castigo. Cuando Adriana salió del salón, el mundo pareció temblar bajo sus pies, pero no cayó, porque el orgullo, cuando arde, da fuerzas insospechadas. Esa noche, Marot llegó en carruaje cerrado. Pidió verla a solas en el despacho, sin testigos ni protocolo. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y una sonrisa calculada. «¿Lo ve, señorita Albornoz?», dijo paseando lentamente por la habitación. A veces el destino solo necesita un empujón para poner a cada quien en su lugar. Su familia la ha condenado. Su prometido la ha rechazado. Su reputación está arruinada. Pero aún puede elegir. Sobre la mesa, colocó un documento sellado con el emblema del imperio. Es un juramento de lealtad formal, nada que no hayan firmado ya muchos nobles más. Con su rúbrica aquí, podría recuperar la protección del gobierno. Incluso podríamos revisar su situación legal, restaurar parte de sus privilegios, siempre que deje de jugar a la heroína. Adriana lo miró sin sentarse. La vela temblaba en la mesa, proyectando sombras danzantes en la pared. «¿Y si me niego?», murmuró. Marot se acercó. Detuvo su rostro a solo un palmo del de ella. «Entonces seré yo quien firme su sentencia». Sus palabras no fueron grito ni amenaza. Fueron la certeza helada de quien sabe que tiene poder. Pero antes de que ella respondiera, la puerta se abrió con violencia. Esteban entró tambaleante, con el rostro demacrado y el costado vendado bajo la camisa desabotonada. Sus pasos eran inseguros, pero su voz sonó como un trueno contenido. «Ella no está sola». Marot se volvió con lentitud. No pareció sorprendido, solo entornó los ojos. «Valcárcel, no esperaba verlo de pie tan pronto». «Y yo no esperaba encontrarlo tan bajo», replicó Esteban. Adriana no dijo nada. Sus ojos, al verlo, se llenaron de un brillo que no era solo alivio, sino resistencia renovada. Esteban se acercó a ella y la rodeó con el brazo bueno, como si el simple contacto le devolviera fuerza. «Juro que no permitiré que nadie te toque un solo cabello». Marot por primera vez perdió la sonrisa. «Muy bien», dijo. «Ya hablaremos, más adelante», y salió sin mirar atrás. Esa noche, en la penumbra del dormitorio, Adriana curó la herida de Esteban con manos temblorosas. No hablaron mucho, no lo necesitaban. Pero al amanecer, cuando ella despertó, él ya no estaba. Sobre la almohada, solo halló una hoja arrancada de un libro antiguo, con una frase subrayada a mano. «No siempre el que parte se aleja, a veces se acerca desde otro lugar». Y así, entre el escándalo, la traición y el silencio de una despedida sin explicación, el precio de la verdad seguía elevándose. Y Adriana aún no sabía cuánto más le quedaba por pagar. La mañana en que la Catedral de Sevilla abrió sus puertas para la misa solemne, el cielo amaneció cubierto de nubes cenicientas que no terminaban de decidirse entre la amenaza y el recogimiento. Las campanas repicaban con un ritmo grave, casi fúnebre, como si anunciaran algo más que un acto litúrgico. Desde las primeras horas, los carros de los nobles fueron llegando uno a uno, deteniéndose frente a la escalinata principal. Las damas descendían envueltas en mantos oscuros, con sus peinetas altas y sus abanicos cerrados, como si la solemnidad del día les pesara más de lo habitual.
Los caballeros, de levitas rígidas y rostros tensos, intercambiaban miradas inquietas. Entre la multitud reunida en los bancos del fondo, los murmullos se esparcían como brasas. Todos sabían que aquella misa no era ordinaria. No era la fe lo que les había llevado allí, sino el rumor insistente de que habría un acto público, un castigo simbólico que pondría fin al escándalo que tanto había perturbado los salones sevillanos en las últimas semanas. El nombre de Adriana de Albornoz se había convertido en sinónimo de deshonra para unos y de valentía para otros. El altar mayor resplandecía bajo la luz de los candelabros, adornado con lirios blancos y ramas de olivo, como si pretendieran disfrazar la inminente violencia moral con un velo de santidad. En la primera fila, doña Aurelia ocupaba su asiento con el rostro pétreo, los labios apretados en una línea de amargura y el abanico inmóvil sobre su regazo. A su lado, don Alonso permanecía en silencio, más envejecido de lo que la prisión lo había dejado, con las manos entrelazadas como si solo el rezo pudiera sostenerlo. No miraba a su hija. Adriana entró desde la sacristía con la cabeza erguida y la mantilla negra cubriéndole el cabello. Caminó despacio por el pasillo central, sus pasos resonando sobre las losas, mientras la congregación se volvía hacia ella con una mezcla de curiosidad morbosa y escándalo contenido. Vestía de luto riguroso, no por la muerte de alguien, sino por el luto de una vida que le habían arrebatado en pedazos. Sus ojos no buscaban a nadie. Caminaba como si la sosteniese una fuerza invisible, una determinación más poderosa que la vergüenza. En el altar, el obispo esperaba con su mitra alzada y expresión indecisa. A su lado, como si el templo le perteneciera, estaba el comandante Lucien Marot, enfundado en su uniforme impoluto, las condecoraciones brillando con arrogancia bajo las bóvedas góticas. Su sonrisa era la de un hombre que se sabía vencedor. Cuando Adriana llegó frente a él, alzó la voz, haciendo que su acento extranjero rasgara el silencio como una daga. La señorita Adriana de Albornoz comparece hoy para restaurar su honra ante Dios, ante su familia y ante la sociedad sevillana. Aceptará, con humildad y arrepentimiento, el rito de purificación que su condición exige. Un murmullo de aprobación y sorpresa recorrió el recinto. Algunas damas bajaron la mirada. Otros intercambiaron miradas cómplices, como si esperaran el momento exacto en que aquella joven orgullosa sería doblegada por fin. El obispo titubeó. Este acto no está previsto en el canon. Con todo respeto, interrumpió Marot, con voz templada. No se trata de un castigo eclesiástico, sino de una reconciliación simbólica con la moral pública. El prelado guardó silencio. Adriana permanecía quieta, como esculpida en mármol. Marot dio un paso hacia ella y alzó la mano, señalando el reclinatorio preparado frente al altar. Estaba cubierto por un paño blanco bordado con hilo dorado. Era hermoso, y era una trampa. «De rodillas», ordenó sin elevar la voz. Un silencio absoluto envolvió la catedral. Incluso las aves que anidaban entre las altas cornisas callaron. Adriana dio un paso hacia adelante. Su respiración era serena. No había lágrimas en sus ojos. Estaba sola, lo sabía. Su familia, su linaje, sus antiguos pretendientes. Todos le habían vuelto el rostro. Marot aguardaba, saboreando cada segundo. Pero entonces un sonido inesperado rompió la tensión. El chirrido de la puerta lateral de la nave. Las cabezas se giraron al unísono. Un hombre entraba con paso vacilante, apoyándose ligeramente en un bastón. Llevaba una levita oscura, manchada de polvo, y el cabello revuelto por el viento. Su rostro estaba demacrado, pero la fuerza de sus ojos era inconfundible. «¡Esteban!», exclamó una mujer desde los bancos del fondo. Marot frunció el ceño. Esteban Valcárcel avanzó despacio por el pasillo central. Cada paso era una declaración de resistencia. Cuando llegó junto a Adriana, se detuvo, jadeante, y entonces habló. «Esta mujer», dijo con voz firme, aunque la fatiga lo vencía por momentos, «ha salvado más vidas que cualquier general en esta ciudad,
Si hay alguien aquí que deba arrodillarse, somos todos nosotros. Porque mientras otros callaban, ella actuó. Un murmullo se extendió como una ola entre los presentes. Algunos se santiguaron. Otros inclinaron la cabeza, confundidos. El obispo lo observó en silencio. Marot dio un paso irritado. «¿Quién es este hombre? ¿Cómo se atreve?» «Soy testigo», interrumpió Esteban, «y cómplice de su valor. Y si esta ciudad aún conserva un fragmento de alma, no permitirá esta farsa». Doña Aurelia se levantó, pálida como la cera. «Basta, esto es un escándalo». Pero antes de que pudiera decir más, una figura femenina se puso de pie en los bancos laterales. Vestía mantilla negra y vestido de terciopelo. Luego otra la imitó. Y otra más. Pronto, una decena de mujeres, todas cubiertas de negro, rodearon a Adriana, como un círculo de respeto silencioso. La voz del obispo finalmente se impuso. «Esta casa es de Dios, y Dios no humilla a quienes buscan justicia. Esta ceremonia queda suspendida». Marot dio un paso hacia él, pero el obispo lo miró con tal firmeza que el francés se detuvo en seco. Adriana bajó la vista por un instante. Luego alzó la voz, firme y clara. «Renuncio a todo. A mi apellido, a mi fortuna, a la hipocresía de esta sociedad que exige silencio a las mujeres valientes. Renuncio a todo, menos a la dignidad». Y girándose hacia Esteban, extendió la mano. «Si aún deseas caminar a mi lado, ahora sabes lo que no tengo, pero sí sabes lo que soy». Esteban la tomó de la mano sin decir palabra. Su gesto era la única respuesta que hacía falta. En la penumbra dorada de la catedral, mientras las campanas volvían a sonar, los murmullos del pueblo se convirtieron en aplausos ahogados, discretos pero auténticos. En ese instante, Sevilla no pertenecía al imperio, ni a los nobles, ni a los obispos. Pertenecía a una mujer de mantilla negra que no se arrodilló. Los primeros días, tras el clamor en la catedral, estuvieron cargados de un silencio extraño, como si Sevilla entera se hubiera quedado expectante, conteniendo el aliento. La noticia de lo ocurrido en el altar mayor se expandió con rapidez. Los rumores hablaban de la joven que se negó a arrodillarse, del hombre herido que volvió a ponerse de pie para defenderla, y de las mujeres que, con mantillas negras, rodearon a Adriana como un manto de dignidad. Ese eco llegó hasta los pasillos del poder, y la consecuencia no tardó en manifestarse. Una mañana gris, el carruaje oficial del imperio se detuvo frente al cuartel principal. Las puertas se cerraron tras de sí con estrépito, y poco después se anunció que el comandante Lucien Marot había sido relevado de su cargo. El comunicado hablaba de denuncias por abusos de autoridad y por el uso indebido de la fuerza contra la población local. Para la sociedad sevillana, aquello significaba el fin de la sombra más implacable que había caído sobre sus casas y salones. Para Adriana, era la señal de que las cadenas invisibles que la habían oprimido comenzaban a deshacerse. En la casa Albornoz, las consecuencias se vivieron de manera distinta. Doña Aurelia, derrotada, comprendió que su estrategia se había derrumbado junto con la máscara de poder del comandante. Ya no había alianzas que ofrecer, ni compromisos que asegurar. Las puertas que ella misma había abierto se cerraban ahora ante su presencia. Una mañana, sin despedirse más que con un portazo seco, se marchó de Sevilla hacia una hacienda lejana en Écija, acompañada únicamente de 2 criados. Su ausencia dejó en la casa un silencio pesado, pero también un respiro que Adriana no había conocido desde hacía años. Don Alonso, que había contemplado todo desde el rincón oscuro de su propio remordimiento, llamó a su hija a su lado. Su voz, aunque débil, estaba cargada de emoción. «Hija», dijo con los ojos humedecidos, «durante mucho tiempo fui prisionero de mis miedos. Creí que proteger el apellido era salvarnos, y olvidé que la verdadera salvación estaba en tu coraje. Hoy lo reconozco. Fuiste tú quien sostuvo esta casa cuando yo no pude. No tengo más que ofrecerte que mi bendición, sincera y sin condiciones». Adriana se inclinó, tomando la mano de su padre entre las suyas. No necesitó palabras. El silencio entre ambos fue suficiente para restaurar lo que tantos silencios anteriores habían quebrado. Los días siguientes estuvieron marcados por preparativos discretos. No hubo grandes anuncios,
ni invitaciones extendidas a media Sevilla. El enlace entre Adriana de Albornoz y Esteban Valcárcel no se pensó como una demostración social, sino como la culminación de una historia tejida con dolor, riesgo y dignidad. La ceremonia tendría lugar en una pequeña capilla rural, oculta entre olivares, que con sus ramas retorcidas y sus hojas plateadas, parecían custodiar un secreto antiguo. El día señalado, la caravana de amigos y aliados partió en silencio desde la ciudad. Eran campesinos que habían ofrecido sus cosechas a escondidas para alimentar a los rebeldes, antiguos soldados que habían desertado de la opresión y unos pocos nobles sinceros que, aún con riesgo de sus nombres, habían apoyado la causa de la justicia. El camino hacia el campo andaluz estaba cubierto de polvo dorado por el sol de la tarde, y el murmullo del viento entre los olivos acompañaba cada paso. Adriana descendió del carruaje con un vestido sencillo de lino blanco, ceñido en la cintura con una cinta de seda azul. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, cubierto por una mantilla blanca que le daba un aire de pureza serena. No llevaba joyas, solo el anillo heredado de su abuela, que brillaba discretamente en su mano. Esteban la esperaba en la puerta de la capilla con su levita oscura, un chaleco gris sencillo y la mirada firme. Aunque sus heridas aún le dolían, su porte transmitía seguridad y ternura. Dentro de la capilla, iluminada por velas y adornada con ramos de olivo fresco, el sacerdote pronunció palabras sencillas. No hubo pompa, ni discursos solemnes, ni música de órgano. Solo las voces contenidas de quienes habían arriesgado la vida junto a ellos, y el murmullo del viento colándose por las rendijas de piedra. Cuando Adriana y Esteban unieron sus manos frente al altar, un silencio reverente cubrió a los presentes. La voz del sacerdote, pausada y clara, selló la unión. Al decir sí, las palabras parecieron resonar más allá de los muros humildes, como si toda la tierra andaluza hubiera escuchado. Y cuando los recién casados salieron de la capilla, las ramas de los olivos se mecieron con fuerza, como bendiciendo la unión. La celebración fue modesta pero cálida. En el patio contiguo se sirvieron panes recién horneados, vino de la tierra y frutas recogidas esa misma mañana. No había lujos, pero abundaba lo esencial: sonrisas sinceras, abrazos y lágrimas de alegría. Adriana, entre los suyos, se sintió por primera vez en mucho tiempo libre de los ojos que juzgaban. Allí no había cadenas, solo gratitud. El aire de la tarde se impregnó con el perfume de los olivos, y Adriana lo respiró hondo, grabando en su memoria el instante. Ese aroma, mezcla de tierra y cielo, sería para ella desde entonces el perfume de la libertad. Pasaron los años. Sevilla cambió, y con ella cambiaron sus gentes. El bullicio de los mercados volvió a sonar alegre, los pregones de los vendedores se mezclaron con el canto de los niños en las calles, y las campanas recobraron un ritmo festivo. La casa Albornoz, que había conocido tiempos de escándalo y deshonra, respiraba ahora en paz. En un patio iluminado por la claridad de la tarde, una niña de cabello castaño corría entre las macetas de geranios y azahares. Sus carcajadas se mezclaban con el canto de los gorriones que revoloteaban en el alféizar. La niña jugaba con un pañuelo bordado que giraba al viento como si fuera una bandera secreta de esperanza. Sentada junto a una mesa de madera, su madre cosía en silencio. Llevaba puesta una mantilla blanca, y su expresión serena transmitía la calma de quien, tras luchar contra tempestades, había aprendido a encontrar belleza en los detalles más sencillos. Sus manos se movían con suavidad, como si cada puntada cerrara no solo un hilo de tela, sino las heridas de un pasado que ya no dolía. Entonces una voz grave resonó en el patio. «Siempre tan laboriosa, Adriana». Ella levantó la vista. Esteban entraba con paso firme, libre ya de las dolencias que lo habían acompañado por tanto tiempo. Llevaba un libro de poemas bajo el brazo y en sus ojos brillaba la luz de un hombre que había conocido la oscuridad y había decidido permanecer en la claridad. La niña corrió hacia él con entusiasmo y él la levantó en brazos con una sonrisa que iluminó todo el patio.
Adriana lo observó en silencio. No necesitaba palabras. En esa mirada se encontraban todos los juramentos que habían sobrevivido al dolor, todas las promesas que habían resistido al miedo. La casa, que alguna vez fue jaula, se había convertido en refugio. El apellido, antes cargado de cadenas, se transformaba en símbolo de dignidad, y el amor, probado por la injusticia, se había vuelto más fuerte que el poder que intentó destruirlo. El amor venció al poder. Y entre las ruinas de un mundo que quiso quebrarlos, ellos levantaron un hogar. El sol de Sevilla caía oblicuo sobre los tejados encalados, tiñendo de oro las torres y las veletas. 9 años habían pasado desde aquella tarde en que Adriana de Albornoz y Esteban Valcárcel unieron sus manos en la pequeña capilla entre olivares, y el tiempo, con su paso inexorable, había probado la solidez de todo lo que construyeron. El patio de la casa Albornoz, ahora restaurado y pleno de vida, estaba lleno de risas infantiles. 2 niños corrían tras una pelota de trapo, mientras una niña más pequeña intentaba alcanzarlos con torpeza, tropezando entre las macetas de azahares. El eco de sus carcajadas llenaba cada rincón, como si las paredes, antaño testigos de conspiraciones y silencios, se hubieran vuelto cómplices de la alegría. Adriana, sentada junto a una mesa, observaba la escena con la serenidad de quien había aprendido a agradecer cada instante. Sus cabellos, recogidos en un moño elegante, mostraban ahora leves hebras plateadas, pero su rostro conservaba la dignidad luminosa de siempre. Sus manos cosían lentamente, pero no por necesidad. Lo hacía como un gesto heredado de las noches en que el bordado era la única manera de acallar la ansiedad. Esteban apareció en el umbral del patio, con un andar pausado pero firme. El bastón que había necesitado tras sus heridas descansaba ahora en un rincón. Había recuperado la fuerza del cuerpo, aunque llevaba con orgullo las cicatrices de la lucha. Sus ojos, grises y profundos, seguían siendo los mismos que años atrás habían sostenido a Adriana frente a toda una ciudad. En sus brazos llevaba un libro abierto de donde había estado leyendo versos a los campesinos en la plaza. Cuando los niños lo vieron, corrieron a abrazarlo, disputándose un lugar en su regazo. El amor entre Adriana y Esteban había resistido el paso del tiempo porque nunca se había sustentado en la comodidad, sino en la prueba constante. Habían aprendido que la ternura no se mide en grandes gestos, sino en las miradas compartidas al final de la jornada, en la confianza que no exige palabras, en el roce de las manos que siguen buscándose después de los años. Eran compañeros en la plenitud y en el cansancio, en las celebraciones sencillas y en las noches de incertidumbre. Cada día juntos era una victoria sobre la sombra del pasado. La sociedad sevillana también había cambiado. Tras la caída de Marot, los excesos del imperio se atenuaron y el pueblo recuperó lentamente espacios de dignidad. Las mujeres, inspiradas por el gesto de Adriana en la catedral, comenzaron a reclamar con más firmeza un lugar en las decisiones de la vida pública. Los murmullos, que antes eran cuchillos, se convirtieron en voces que defendían la memoria de quienes habían resistido. No todos, sin embargo, sobrevivieron al paso del tiempo sin pagar un precio. Doña Aurelia, que abandonó Sevilla con el orgullo herido, jamás regresó. Sus cartas, cuando llegaban, eran frías, escritas desde una soledad que ni las tierras heredadas pudieron suavizar. Su ambición la condenó al aislamiento y su nombre fue olvidado en los salones donde antaño imponía respeto. Ramiro Castañón, por su parte, perdió las tierras que había tratado de asegurar mediante alianzas con los franceses. Se retiró a su hacienda menor, donde murió sin descendencia, acompañado solo por la sombra de lo que pudo haber sido. Su destino fue un recordatorio cruel de que la conveniencia nunca sustituye al honor. Don Alonso, en cambio, vivió lo suficiente para ver crecer a sus nietos. Aunque la enfermedad lo fue consumiendo, partió de este mundo con el corazón en paz, sabiendo que su hija había transformado la vergüenza en orgullo, y que el apellido Albornoz, lejos de mancharse, se había grabado con letras de dignidad en la memoria de Sevilla.
El patio, esa tarde, era un símbolo de todo lo que se había sembrado. Adriana levantó la vista de su costura y encontró los ojos de Esteban. No necesitó palabras. El brillo en sus miradas hablaba de los años compartidos, de las luchas vencidas, de la ternura que ni el tiempo ni el dolor habían conseguido doblegar. En ese instante, todo lo vivido se condensaba en una certeza: habían ganado. El amor había vencido al poder, sí, pero también había vencido al tiempo. Y en las ruinas de un pasado oscuro, ellos habían levantado un hogar lleno de risas, memoria y esperanza. Mientras los niños seguían corriendo entre los azahares, Adriana suspiró con una mezcla de nostalgia y gratitud, porque sabía que, aunque los años continuaran su marcha implacable, la esencia de lo que habían construido permanecería intacta. En Sevilla, donde antes reinaban el miedo y la intriga, ahora reinaba la certeza de que el coraje de unos pocos podía cambiar el destino de muchos. Y entre esas pocas voces brillaba para siempre el nombre de Adriana de Albornoz, la mujer que jamás se arrodilló. Toda historia llega a su fin, pero las lecciones que deja permanecen en el corazón. La vida de Adriana y Esteban nos recuerda que la dignidad jamás debe negociarse, que la valentía florece incluso en los momentos más oscuros, y que el amor verdadero es capaz de resistir el poder, el tiempo y las cicatrices del pasado. Si esta narración te conmovió, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te emocionó. Y para saber quiénes llegaron hasta este último instante, te invito a escribir la palabra libertad. Así sabré que compartimos juntos hasta el último suspiro de esta historia. No olvides mirar otras narraciones similares que estoy dejando en las tarjetas, llenas de pasión, intriga y personajes inolvidables. Tu opinión es muy valiosa y ayuda a que este canal siga creciendo. Gracias por acompañarme en este viaje de época. Y recuerda siempre, el verdadero poder está en la fuerza del corazón.